Y hoy tenemos otro candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño y la Alianza, el buen amigo licenciado Juan Dalmau. Juan, ¿cómo tú estás? Saludos, Leo, un placer estar contigo, me encuentro muy bien. Gracias por hacerme madrugar. Yo también te aprecio. No. Sé que no has dormido nada. Sé que vienes de muchos compromisos. Agradecido enormemente de que aceptes la invitación para estar por Telemundo, por SBS y Nación Z. Esta es la tercera semana, culminamos. La primera tuvimos los candidatos a la alcaldía de San Juan, luego los candidatos a la comisaría residente y esta semana los candidatos a la gobernación. Así que ese ciclo culmina hoy. Precisamente 2 horas con los candidatos para que tengan la oportunidad de evaluar de manera sosegada y específica todo lo que corresponde a los principales asuntos de Puerto Rico y puedan detallar, puedan desmenuzar lo que son sus ideas, sus iniciativas para el pueblo de Puerto Rico, de forma que los electores tengan la mayor información posible para emitir un voto informado el próximo 5 de noviembre. Y antes de continuar y empezar los temas que nos corresponden, quiero enviar un saludo y de inmediato a nuestra periodista Grenda Rivera, directamente desde Telenoticias. Grenda, buen día, saludos. Buenos días, Leo, muy buenos días. Aquí estamos vivas, un poco afónica, pero viva realmente. Buenos días para ti, para toda la audiencia de Telemundo, de Nación Z y por supuesto buenos días al candidato Juan Dalmau. No te estamos escuchando, Grenda, no te estamos escuchando. Vamos a ver si lo podemos resolver. Y entonces regresamos contigo tan pronto podamos resolver el problema que es de audio. Te estamos viendo, pero no te escuchamos. Ya mismito vamos contigo. Licenciado, vamos a los temas. Vamos a comenzar por el tema de educación, que es como hemos comenzado con los demás candidatos. Tenemos un sistema de educación del cual yo soy parte público desde primer grado. No existía Kindle cuando yo comencé, eso vino después. Desde primer grado hasta 4º año. Un sistema público que tiene menos de la mitad de los estudiantes que tenía hace 20, 25 años, con una enorme cantidad de recursos superior a los que tenía en aquella época. Un sistema que se intenta descentralizar. La discusión por años es que eso es un sistema gigantesco, ingobernable. Ha comenzado un sistema de descentralización en la zona de Ponce. Se habla de que se pierde muchísimo dinero en esa burocracia. ¿Qué tipo de reformas conllevaría el Departamento de Educación como lo conocemos hoy de usted llegar a ser gobernador de Puerto Rico? Bueno, mira, Leo, yo creo que tu diagnóstico es preciso. Estamos hablando de que actualmente el Departamento de Educación tiene el presupuesto más grande en términos de una agencia de gobierno. Tiene en términos de su presupuesto consolidado poco más de $5,000 millones. Ese es el presupuesto más alto que ha tenido el departamento, con menos estudiantes, con menos maestros y con menos planteles escolares, donde los niveles de aprovechamiento académico están más bajos que antes. Entonces, ese diagnóstico, entonces hay que evaluar por qué está ocurriendo. Uno, la burocracia centralizada del departamento, donde la propia ley dispone que 70% del presupuesto de educación debe estar dirigido al salón de clase, a la educación. Sin embargo, en estos momentos no llega ni al 50%. Y por lo tanto, hay un salidero de fondos a nivel central que se está perdiendo en lugar de estar llegando a los estudiantes. A tu pregunta en términos puntuales. Número 1, para una reforma educativa hay que tomar en consideración 3 aspectos. El primero es administrativo. Yo creo en un proceso de descentralización. El problema ha sido que la descentralización que se ha propuesto a través del programa IDEAR, lo que ha hecho es replicar pequeños departamentos de educación a nivel regional, porque se están utilizando criterios que no necesariamente responden al mérito de quienes son reclutados para ejercer liderato o en esas regiones o en esas comunidades escolares. Así que lo que creo es un modelo de descentralización en donde la mayor responsabilidad que recae en las comunidades escolares tengan la mayor autoridad en lo que es el manejo de su presupuesto y que eso obviamente sea auditado, fiscalizado para que sea un uso adecuado, pero que se ajuste a las necesidades de esa comunidad escolar o de esa región escolar y que ese liderato sea reclutado con la participación democrática de los distintos elementos educativos, maestros, directores, padres y madres de estudiantes, etcétera, para que las personas que sean, ¿verdad?, las que asuman ese liderato, sean personas por mérito, conocimiento, vocación, experiencia, probidad moral, etcétera. Pero ¿en qué se distingue, para ir bien específico,
de lo que se ha comenzado en Ponce como proyecto piloto, porque se argumenta desde el gobierno federal y el gobierno estatal que precisamente eso es lo que vienen buscando. ¿Por qué usted entiende que bajo ese sistema que se está queriendo implantar no es lo correcto y sí con el suyo? ¿Cuáles son las diferencias básicas? La diferencia básica la planteó el propio secretario de Educación Federal, Cardona, que básicamente que aunque se está presentando, entre comillas, un modelo de descentralización, se está replicando la misma política partidista en el momento de escoger quiénes son las personas que van a ocupar los espacios. Y fue el planteamiento que él hizo en conferencia de prensa cuando vino en su última visita en Puerto Rico. Yo he tenido comunicación con funcionarios de la oficina del secretario Cardona, y la idea es que en la medida en que continúe la politización dentro del sistema de educación en términos partidistas, entonces el criterio del mérito se echa a un lado y se replican los pequeños departamentos de educación. Javier Jiménez, que estuvo aquí hace varios días también en su exposición, planteaba que rompieron el departamento grande y lo pusieron chiquitito con los mismos problemas. ¿Usted coincide con eso? Es lo que usted me explica. Así mismo es, y así se había planteado cuando en los debates legislativos se estaba ¿verdad? Impulsando esta idea. La realidad es que hay que romper con la forma en cómo se hace el reclutamiento y dar más autoridad democrática a las comunidades escolares. Así que ese es el tema administrativo. El segundo tema es uno de infraestructura. Uno de los problemas que hemos visto, incluso videos que salen, ¿verdad?, en las redes sociales de estudiantes mostrando cómo se encuentran sus escuelas deterioradas. Yo visito escuelas superiores durante todo el cuatrienio, todo el tiempo. Y realmente el deterioro en gran medida se debe a que aquí hay un problema de burocracia con 3 agencias que se encargan de dar seguimiento al tema de infraestructura. Está la Autoridad del Financiamiento de Infraestructura, está Edificios Públicos y está el Departamento de Educación. Entonces se pasan la papa caliente, a quién le toca qué verja le tocaba arreglar a aquel, y por lo tanto eso desmoviliza la reacción inmediata que debe haber para mejorar la infraestructura. Y todos los años, al comienzo académico, quién le llegó y quién le tocaba. Y si sellaron el techo, y todos los años sabemos que viene esa noticia para esa época. Viene en esa época porque precisamente como que nadie sabe qué le toca a quién, o si lo saben, le echan la papa caliente al otro. Así que yo creo que hay que centralizar una agencia que aglutine las responsabilidades de esas 3 con respecto a dar seguimiento a la infraestructura. Ese asunto de la infraestructura, usted no lo ve focalizado en cada región, sino que lo ve central. Lo veo a nivel central con respecto a la respuesta, ¿verdad? Y a la fiscalización de que se ejecuten las construcciones adecuadas, las subastas adecuadas. Le pregunto eso, licenciado, porque si yo pertenezco a una región y necesitamos que X o Y escuela sea atendida, entonces todavía tengo que estar bregando con Atorrey. No, en términos del presupuesto, en términos de la fiscalización con la, ¿verdad?, la ejecución de lo que puede ser reconstrucción, revitalización de escuelas. Pero cada región conoce cuál es su necesidad y por lo tanto tiene que ser, como dije anteriormente, un proceso descentralizado con respecto a ese tipo de acciones para revitalizar las escuelas y mantenerlas seguras para los estudiantes y para los maestros. Ese es el tema de infraestructura. Y en tercer lugar está el tema del currículo escolar, que ese no se discute lo suficiente. Y Leo, mi papá estudió en la Gautier Benítez en Caguas, tú estudiaste en el sistema público. En la República de Colombia, en Río Piedras. Mira para allá. Pues tú sabes que en el pasado había un marco más amplio curricular. Mi papá aprendió artes industriales en la Gautier Benítez en Caguas. Había, ¿verdad?, currículos de bellas artes, había currículos mucho más amplios. Un sistema de educación física que estaba más articulado y fortalecido. En estos momentos, todos esos modelos se han desarticulado o se han eliminado. Yo creo que ampliar el currículo escolar no solamente para recuperar esos proyectos de teatro, arte, cultura, en donde, ¿verdad?, estudiantes tengan el acceso, artes industriales, tengan acceso a poder expandir sus destrezas, aunque no tengan tal vez las aptitudes con respecto a las materias típicas, ¿verdad?, las que llaman las materias tradicionales básicas. Porque creo que el departamento se ha enfocado en las materias que son objeto de evaluación con las pruebas estandarizadas, con los defectos que pueden tener esas pruebas. ¿Qué ha ocurrido? Que muchos estudiantes se sienten que si no tienen aptitud con esas materias, entonces la escuela no es para mí. Y eso promueve la deserción escolar, promueve que estudiantes se sienten, el problema es que yo no sé, yo soy bruto, lo que fuera. Yo no sé matemáticas. Y sin embargo tienen unas destrezas que podrían desarrollar si ampliamos ese currículo académico. Tiene que ser, obviamente, de la mano con quienes conocen los aspectos pedagógicos, educativos, lo que es, por ejemplo, las facultades de las universidades públicas y privadas en Puerto Rico para fortalecer ese currículo. Y añado lo siguiente sobre el currículo.
también hay que actualizarlo con respecto a qué queremos ofrecerle a nuestros jóvenes. Por ejemplo, oye, hay que incluir currículos, cómo hacer negocios, cursos que sean cómo manejo mis finanzas, sí. Cómo es que en el tema de salud de higiene propia, de lo que tiene que ver salud de distintas naturalezas, y en el proyecto de Patria Nueva está el tema de salud escolar, para también que haya atención en términos de salud, identificar precondiciones médicas, o sea, que los estudiantes tengan herramientas para lo que es una demanda laboral de tercera década del siglo XXI. Ese currículo, ¿usted lo ve diseñado desde el área central o hay alguna flexibilidad o autonomía en las áreas para poderlo adecuar a lo que son las características de esa región? Debe tener una autonomía cada área, ¿verdad? Porque tenemos que también reconocer que en cada región en Puerto Rico hay unos potenciales de desarrollo distintos, desarrollo económico. Por ejemplo, si tú te tomas la zona central o la zona sur, pues tú tienes unos elementos de lo que puede ser economía agrícola. Pues tal vez enfatizar en cooperativas agrícolas juveniles en las escuelas, cosa que algunas escuelas tienen, pero es muy limitado. Y yo trabajé legislación para expandirlo, no se aprobó, pero vamos, se debe establecer de acuerdo a eso, pero debe también haber un criterio uniforme con respecto al contenido del currículo. Hay un currículo base. Exactamente. Para llamarlo de alguna manera. Pero para evitar que entonces tengamos 78 departamentos de educación en cada municipio de acuerdo al criterio y de repente tengamos distintos criterios en términos del currículo académico. Pero esa uniformidad no debe amarrar las manos de la región con respecto a cómo se pueden desarrollar de acuerdo a sus realidades geográficas, económicas, etcétera. La enseñanza del inglés, ¿cómo usted la ve en ese currículo? Hay que fortalecer la enseñanza del inglés. Yo creo que hay que incluir también otros idiomas. Eso es parte de las destrezas, no solamente con respecto al crecimiento cultural, en la medida que aprendes un nuevo idioma, en la medida en que entonces también aprendes sobre la cultura de esos distintos idiomas. Pero también hay que fortalecer el español, porque actualmente se está dando el curso de español en las escuelas públicas, se está dando en conjunto con historia. O sea, se juntaron dos materias que deberían mantenerse de manera separada, y hay profesores de historia que se encuentran indignados, y de español, porque su materia principal, la que estudiaron y la que enseñan, de repente le están obligando a enseñar otras cosas que no tienen que ver. ¿Pero en cursos distintos o, no. o te enseño historia mientras te enseño español? Como en español te estoy enseñando eso está ocurriendo. Así es. Les han obligado a mezclar ambas materias en un solo curso, ¿Y a qué se como ha debe pasado eso? con educación física. ¿Por el problema de reclutamiento? Yo creo que tiene que ver con el tema del hacinamiento de escuelas. Una vez comenzó el cierre de escuelas, hay un hacinamiento de escuelas que entonces comienza ese fenómeno del interlocking, menos tiempo de horas lectivas, y por lo tanto han tratado de, como le llaman por ahí, de apiñar, de concentrar cursos, pero que no están aprendiendo bien ni historia ni español. Le pregunto sobre el inglés porque se debate esto ideológicamente. Desde mi punto de vista no debería ser, ¿verdad? Independientemente del estatus político de Puerto Rico, el inglés es vital para todos estos asuntos, y obviamente el español. Y estas materias como el inglés, matemáticas, son de difícil reclutamiento, los maestros. Tenemos un problema ahí, licenciado. Sí, y estoy de acuerdo contigo, y me parece a mí que hasta que no tengamos un nivel de justicia salarial del magisterio, va a ser muy difícil que jóvenes que están buscando cómo van a encontrar un espacio laboral de estudios universitarios, bueno, pues tal vez no ven el ser maestro como una oportunidad de un empleo que le dé estabilidad con una pensión posteriormente, que sea estable, y por lo tanto tenemos que, si nos hacen falta enfermeras, si nos hacen falta maestros, si nos hacen falta funcionarios en unas materias que son fundamentales, la salud, la educación en este caso, bueno, pues tenemos que tener competitivamente unos salarios que permitan que los jóvenes vean una oportunidad laboral, y entonces eso les estimule a matricularse en cursos en las universidades para poder ser maestros. La educación especial que se crea, hay mucho más conciencia sobre la necesidad de una población inmensa en Puerto Rico en el área de educación especial, cosa que no había cuando yo estudiaba, no había ni siquiera conciencia de esa naturaleza. ¿Cómo se puede atender? ¿Hay pleitos en los tribunales, falta de recursos, padres desesperados porque no encuentran cómo atender a sus hijos? Aquí hay gradaciones porque hay niños que tienen serias limitaciones y otros que tienen menos. ¿Cómo se atiende eso? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, y yo aprovecho, ¿verdad? Yo te conozco hace tiempo y me siento en la confianza
de que estamos aquí, casi nadie nos está viendo, nos está escuchando. Alguna gente no. No, pero yo pienso que como gobernador yo tengo inicialmente que emitir una orden ejecutiva para poder decirle al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación que cesen los pleitos contra los padres y madres de los niños de educación especial y que comience una transición ordenada e inmediata con respecto al cumplimiento del programa de educación especial, lo que dice la ley, que es lo que piden los padres, que se cumpla, y además lo que dice las determinaciones del Tribunal Federal en Puerto Rico. Y por lo tanto, eso evita lo que tú acabas de describir correctamente. Padres y madres que se tienen que dedicar a combatir al Departamento de Educación en procesos administrativos o en procesos judiciales, en donde no tienen los recursos para pagar sus abogados, en donde el departamento está gastando fondos para entonces pagarle abogados externos que entonces comparecen a los tribunales para justificar el incumplimiento del departamento. Así que hay que emitir una orden ejecutiva directamente. ¿Cuál es la génesis de ese pleito? Que el departamento no tiene los recursos y prefiere ir a los tribunales, porque yo no entiendo. Estoy allí gastando un dinero en abogados como coestado, como gobierno, ante una necesidad de unos padres que es evidente, es patente, manifiesta. ¿Por qué se da en esa dirección? Mira, esto puede sonar fuerte, pero lo veo así. Sí. Yo creo que quienes ejecutan política pública ven a quienes participan del programa de educación especial como subhumanos, como que no merecen la inversión, que no merecen la atención. Y yo creo eso que... es duro, licenciado. Usted me está diciendo que las personas que trabajan eso en el departamento hay total insensibilidad. No todos, pero ciertamente no hay otra explicación, Leo, porque no es falta de recursos. Tenemos un departamento de educación con $5,000 millones de presupuesto, más que nunca en su historia, con menos estudiantes, menos maestros y menos planteles. Eso es algo que yo de verdad que no entiendo. No hay manera que yo pueda entender cómo si tenemos menos de la mitad de los estudiantes, la mayor cantidad de recursos disponibles, tengamos la situación que tenemos de aprovechamiento y de todas estas cosas. Pero, licenciado, en términos de ese pleito, ha estado ahí por años. Han habido gobiernos PNP y populares. Digo, eso va a tono con lo que usted plantea de los partidos que han gobernado Puerto Rico. Pero quiere decir que, por lo menos con los partidos que han gobernado, no han encontrado la solución. No, yo creo que más que todo es que no han querido encontrar la solución. ¿Por qué? Porque el Departamento de Educación, como sabes, es un departamento altamente politizado. La prioridad en ocasiones es a quién tú le vas a dar el contrato, como tú dices, los chavitos, el contratito. Sí, para que tú veas, bro. Muy bien. Y creo que ese es el salidero que yo hablaba hace un rato. Recuerda, el Departamento de Educación tuvo, no uno, 2 secretarios. El departamento más importante, 2 secretarios convictos por corrupción. Entonces, ese ha sido un problema fundamental y las áreas de servicios para la población más vulnerabilizada, en este caso niños de educación especial, son los que más sufren. Hay que hacerle justicia salarial a los T1, que son la verdad, los terapistas. Tú señalaste algo correcto. Aquí hay que dividir entre lo que son, ¿verdad?, jóvenes o niños que son del programa de educación especial que tienen unas condiciones de diversidad funcional muy severas. Sí. Y eso requieren unas atenciones individualizadas. Y recursos económicos grandes para atenderlo. Así mismo es. Por otra parte, tú tienes estudiantes que son del programa de educación especial, pero que toman clases en la corriente regular. Porque tienen unas destrezas mucho más avanzadas. Lo importante es que de acuerdo a la realidad de cada una de esas, ¿verdad?, de esos sectores o segmentos dentro del programa de educación especial, se le dé el énfasis particular. Recientemente, en una vista pública, la comisión que preside María de Lourdes Santiago para el cumplimiento de lo que es el programa de educación especial, se dio nota de un contrato en donde a una escuela privada en la zona oeste en Puerto Rico se le había desembolsado cerca de $10 millones y los funcionarios del propio departamento admitieron en la vista pública que cuando fueron en una vista, ¿verdad?, para visitar la escuela no tenía las condiciones estructurales ni de servicio para que costara eso al Departamento de Educación y no sabían ni podían explicar cómo es que se había llevado ese dinero en esa contratación a ese nivel de gasto. Así que te puedes dar cuenta que tiene que ver con burocratización en ocasiones, con el acomodo contractual para los amigos de la casa. Y es un fenómeno que invade el gobierno en general. Así es. No es solamente pero que en el Departamento de Educación es donde, a mi juicio, más hiere la retina, porque se trata de nuestros niños, nuestros jóvenes. Dinero que no va a un salón de clase, es dinero que está afectando y restando las posibilidades de que nuestra juventud y nuestra niñez se prepare para luego ser productivos a la sociedad. Y yo tengo esa misma preocupación en términos de que en una descentralización, como le llaman,
se replique. Yo coincido. Yo creo que es el mayor reto que tenemos conociendo la cultura política puertorriqueña de décadas, porque llevamos años en esta cosa. Sí. En términos de educación, el sistema usted lo descentralizaría, sacar la política. ¿Cómo sacamos la política? Y hemos pasado un cuatrenio donde hemos visto una cantidad de alcaldes PNP y populares convictos por corrupción, y lo destaco el caso de María Milagro Charbonnier, porque yo la metí en la política, fui yo. Pero Rosselló me pidió que buscara un secretario, y yo dije que era momento de buscar una mujer, y yo la identifiqué. Nadie me dio instrucciones, la busqué yo. La última persona que yo hubiese pensado que iba a violentar el juramento era ella, y lo hizo. Sí. ¿Cómo logramos sacar la corrupción del sistema, licenciado? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Mi abuelo fue empleado público. Mi mamá fue empleada pública en el Hospital Regional de Cagua. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos había un honor, había una dignidad de ser servidor público. Eso se dañó y se manchó con la política partidista cuando se utiliza como el criterio rector para que tú ocupes posiciones. Por lo tanto, yo creo que hay que devolver esa dignidad del servicio público, eliminando los criterios político-partidistas al momento de reclutamiento. Y yo lo he dicho, el ejemplo tiene que empezar por la casa. Y te lo reitero, mi gabinete, para ser miembro de mi gabinete, el criterio no va a ser que sean miembros del Partido Independentista Puertorriqueño o del Movimiento Victoria Ciudadana. Para mí lo determinante va a ser que respecto a cada una de las disciplinas que el funcionario o la funcionaria vaya a ejecutar, que tenga experiencia, conocimiento, vocación, historial, que tenga también el aval de sus pares de acuerdo a la disciplina que ejecutaría. Hay que consultar, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, el Departamento de Educación, que es el que estamos hablando. Sí. Bueno, para reclutar un secretario de Educación, tiene que ser una persona, no por la capacidad de recaudación de fondos, tiene que ser una persona que tenga el respeto del magisterio, de lo que son los conocedores en términos académicos, tanto en la Universidad de Puerto Rico como en las universidades privadas, que surja mediante por lo menos consensos de una terna de candidatos o candidatas, que no tiene que ser el criterio de qué partidos son. Yo no tengo problema que en mi gabinete haya personas que hayan votado por el PNP o que hayan votado por el Partido Popular o que sean estadistas o que hayan votado por la Libre Asociación, lo que fuera. Yo lo que quiero es que sean personas que vengan a ejecutar, pero sobre todo que tengan probidad moral, que no vengan a servirse, vengan a servir. Y en esa evaluación poder dar el ejemplo de que eso es lo que se tiene que replicar en todas las áreas. Y en las áreas de las agencias de gobierno, sí, tener una visión de gobierno gerencial en términos de supervisión, responsabilidades y consecuencias cuando no se cumpla con lo que son las obligaciones que tiene el funcionario. Yo le hago esta pregunta al licenciado, porque por ejemplo Víctor Fajardo, a quien yo vi frente a mí en vistas públicas y toda la cosa, llegaba con trajes de menos de 100 pesos, zapatitos baratos, y jamás me hubiese imaginado que aquel funcionario que estuvo toda la vida en el sistema incurriera en corrupción. El alcalde de New York hoy, que fue jefe de la policía de la ciudad de New York, logra ser alcalde de la ciudad, afroamericano. Le acaban de erradicar cargos federales por soborno. Entonces uno dice, ¿cómo rayo nosotros? Porque un historial de un oficial de la policía de carrera, con una hoja intachable, que logra ser alcalde afroamericano, y le falla a la ciudad. Sí, yo creo que la ética no se legisla. Lo hemos hablado en otros contextos, pero sí se pueden establecer los criterios mediante el reclutamiento, mediante lo que es ejecución y mediante la fiscalización con respecto a cómo se ejecutan esas responsabilidades, porque no deja de ser, por ejemplo, en el caso de Víctor Fajardo, el que era un secreto a voces, que era uno de los principales recaudadores, ¿verdad?, en su momento de las campañas o de Pedro Rosselló, del PNP o lo que fuera, y que en el camino empezó entonces él a coger dinero para su propio ganancia. No para el partido, no para mí. Así mismo es. Y por lo tanto, esas cosas uno como gobernante no puede decir, hasta que no me traigan la evidencia yo no intervengo. No. Cuando el río suena es porque agua trae, pues entonces hay que comenzar una fiscalización adecuada. Las agencias y eso es un tema que tiene que ver con corrupción, tenemos que ir ya prácticamente a la pausa. Nos hemos extendido en el tema de educación, pero es un tema importante, vital. Quiero ir al tema de seguridad cuando regresemos de la pausa y también otro tema. Llévatela, Chero. Aquí con el buen amigo, candidato a la gobernación por el Partido Independentista y la Alianza, el licenciado Juan Dalmau. Licenciado, vamos al tema de seguridad, que lo quiero, ¿verdad?, mezclar, como digo yo, con el tema de corrupción también.
Tenemos una policía que está en medio de una reorganización, el gobierno federal supervisando lo que ocurre ahí. Tenemos orgánicamente un departamento de la policía que está a su vez con una sombrilla que lo supervisa o lo dirige o lo controla. Tenemos una frontera, ¿verdad?, que están controladas por el gobierno federal a su vez. Tenemos el narcotráfico, yo diría casi histórico ya, ¿verdad? Nuestra generación ha conocido ese narcotráfico, asesinato, sube o baja, pero los gobiernos reclaman triunfo porque baja un poco, pero sigue ahí, está vivo ahí. ¿Qué planes usted tiene, están en su plataforma de gobierno, en el área de seguridad? Mira, en el área de seguridad, como tú señalas, es un tema muy amplio. Voy a tratar de concentrar varios temas. En el caso de la reforma de la policía, la reforma de la policía, pisi no arranca. Yo he tenido conversaciones con el exmonitor federal Arnaldo Claudio, en donde su gran preocupación ha sido elementos que tienen que ver lo que provocó la reforma de la policía, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la protección de derechos civiles en Puerto Rico por parte de la policía, lo que tiene que ver con la politización dentro de la policía al momento de dar ascenso o los nombramientos de los altos mandos, y por lo tanto yo creo que tiene que ser prioridad el cumplimiento de la reforma de la policía para lograr varias cosas. Número uno, un poco repetitivo con el tema de educación, pero importante porque tú lo señalaste, esto toca a todo el gobierno. El sistema de mérito al momento de que aquellos oficiales del orden público puedan ocupar los cargos de acuerdo a su desempeño, sus años de servicio, su compromiso, ¿verdad?, con la seguridad en el país. Hay que darle herramientas, que también está incluido en la reforma de la policía. ¿Para qué? Para que puedan tener no solamente lo que es el conocimiento de cómo manejar unos casos específicos, lo que tiene que ver las intervenciones con migrantes, lo que tiene que ver las intervenciones en casos de violencia de género, lo que tiene que ver con violencia contra la niñez. Son casos muy específicos que tienen que tratarse de una forma integrada con los departamentos también con conocimiento, en el caso de la Defensoría de Asuntos de la Mujer, cuando son violencia de género. En el caso de la niñez, la Defensoría de la Niñez, que son propuestas que yo tengo en mi programa de gobierno. Y que se puede integrar también el apoyo, no solamente desde una perspectiva policíaca, sino un apoyo desde la perspectiva social, de salud mental, psicológica, trabajador social, etcétera. En términos del presupuesto, yo creo que la Policía de Puerto Rico está mal paga. Y tú no sabes esto, pues no tienes por qué saberlo. Yo me llamo Juan Dalmao porque llevo el nombre de mi tío, el hermano mayor de mi papá. Y tío Juan era policía. Fue policía, tuvo un accidente en un helicóptero en un momento dado, tuvo que, ¿verdad?, jubilarse de la policía, siendo todavía joven. Y tío Juan estuvo viviendo sin las herramientas. Se incapacitó. Exactamente, producto del accidente. Y tío Juan vivió niveles de pobreza porque no tenía, ¿verdad?, la seguridad económica con respecto a lo que fueron sus años de servicio. Y yo entiendo que en el caso de la Policía de Puerto Rico ocurre también con bomberos, ocurre también en un sentido con las enfermeras. Son funciones de alto riesgo. Un policía se despide de su familia antes de entrar al turno y no sabe si va a volver a su casa. Esa es la realidad. Y por lo tanto tiene que haber justicia económica y justicia para darle las herramientas, los instrumentos, los materiales para poder cumplir con sus obligaciones. Fortalecer la academia de la policía, que sabemos que hay un déficit de cantidad de oficiales en Puerto Rico y que eso ha generado problemas que en ocasiones cuando uno llama a un cuartel de la policía lo que hay es un solo oficial o no tiene patrullas para poder hacer su función. Así que en términos administrativos, ese manejo del presupuesto de la policía se tiene que hacer responsablemente para hacerle justicia al funcionario de la seguridad pública. Otra cosa que yo impulso es la eliminación del Departamento de Seguridad Pública. La sombrilla. Aquí incluso los que hemos visto las comparecencias en ocasiones entre lo que es el director del Departamento de Seguridad Pública y el jefe de la policía, en ocasiones uno nota una tensión que no necesariamente hay una coincidencia de propósitos o de ejecución y hay unos protagonismos muy particulares. La policía se dirige por el oficial de la policía, ¿verdad? Por el jefe de la policía. Igualmente tiene que ser con el 911, que está también bajo esa sombrilla, o otras agencias que están bajo la sombrilla. Cada una independiente, como se hizo con Ciencia Forense, que se sacó. Así mismo es, porque por ejemplo, tómate el caso del 911. El Departamento de Seguridad Pública está utilizando presupuestos del 911 para moverlo a otras áreas de seguridad, y el 911 lleva años que no ha podido actualizar para lo que es su presupuesto, que es un presupuesto restrictivo. Es decir, se tiene que utilizar para el 911, para actualizar la tecnología de respuesta. Si tú mides ahora el nivel de respuesta del 911,
es mucho más alto en términos del tiempo que tarda de lo que era antes. No tiene que ver ni es culpa de los funcionarios del 911. Y eso es medible, eso está ahí. Eso está ahí, es medible. Yo me reuní con el sindicato de peleados del 911 y en efecto, el problema de la burocratización, el problema de que recursos humanos del 911 está ahora en el Departamento de Seguridad Pública y no pueden atender problemas inmediatos de lo que es el reclutamiento, que en ocasiones muchos de los que están entrando nuevos, que no tienen las experiencias, no están recibiendo los adiestramientos para el cumplimiento de sus obligaciones. Así que en ese aspecto, Leo, yo creo que se tiene que eliminar el Departamento de Seguridad Pública. Y en el tema de la policía también, sé que vamos a entrar en otros temas dentro de seguridad, pero también tenemos que, como parte de esa visión que tiene la reforma de la policía, una propuesta que yo había impulsado en otros momentos, la idea de una visión del policía comunitario. Es decir, policías que se integren en las comunidades, que no se vea como una fuerza externa que viene a imponerse al momento de penalizar, sino que se integre para conocer la cultura de esa comunidad, que se gane la confianza de los miembros de esa comunidad y que pueda intervenir y prevenir a tiempo asuntos que entonces no requiera el proceso criminal. ¿Cuál usted entiende sería, a la luz de nuestra población y lo complejo de la criminalidad, qué cantidad de policía sería lo óptimo para atender nuestra situación? Bueno, aquí me parece que hubo una cantidad de policías que rondaban en los 16,000 policías y ahora están en menos de 10,000 policías. Y obviamente, ¿Debemos volver a aquel número? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que aspirar, aunque la población se ha reducido, Leo, tú señalas correctamente, los retos, particularmente con el tema del narcotráfico, son mayores. Igualmente los retos de lo que es conductas antisociales debido a problemas de salud mental y otros. También, ¿verdad? Tenemos que coordinar esos trabajos de la policía con otras agencias especializadas. Y me parece, Leo, que es importante que si vemos al policía como un policía civil, un policía que no tenga una visión militarizada, que sea un policía que en el caso, por ejemplo, de los drogodependientes, se pueda responder de una forma salubrista y no necesariamente penalizante. Son enfermos. Y eso es importante, Leo, porque yo hice una conferencia de prensa hace un par de semanas y básicamente estaba enfatizando en lo que son tendencias en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que es la idea de precisamente tratar al drogodependiente como una persona enferma. Sí, porque ese no es narcotraficante, ese no vende droga, es usuario. Es usuario y necesita apoyo de salud mental, psicólogos, médicos que puedan regular cuáles medicamentos pueden ayudarle a romper con el ciclo. Si asesina a alguien, no está en él, su cuerpo y su mente está enferma. Está enferma y por lo tanto llevarlo por medio de la vía criminal para encarcelarlo no solamente hace un problema, ¿verdad? Crea un problema de hacinamiento en las cárceles, un costo mayor, pero además no están bregando con el problema de fondo y cuando entra a la cárcel tiene contacto con drogas más potentes, entre ellas el fentanilo, que en estos momentos es una crisis carcelaria. Terrible. Tenemos ya, ahora sí, a Grenda Rivera desde el canal allá en Telemundo. Adelante, Grenda, por favor. Muchas gracias, buenos días nuevamente. Estamos aquí probando un método alterno para que me puedan escuchar. Espero que sí, que ahora me escuchen allá en el estudio. Quiero introducir, aunque queden aspectos del tema de seguridad, pero quiero introducir el tema de salud. Y lo quiero enmarcar en un estudio que se publica hoy que indica que un 53% de los boricuas consideraría irse de Puerto Rico, principalmente por estas razones: costo de vida, especialmente en el renglón de los alimentos, y por la escasez de médicos y la reducción de servicios en los hospitales. Así que en ese sentido le pregunto a Dalmau si su propuesta de transformar nuestro sistema para crear un sistema de salud universal atiende esta inquietud y con qué argumentos convencería o negociaría con el gobierno federal para que destine fondos de Medicaid y de CHIP a este modelo de salud universal. Mira, el presupuesto, Grenda, y saludos para ti, muy buenos días, y a la audiencia de Telemundo. El argumento es que el presupuesto de salud en Puerto Rico, en términos de el presupuesto consolidado, son 6.600 millones de dólares. Sin embargo, tenemos un sistema que está dominado por las aseguradoras privadas. Del 2016 al 2022 tuvieron ingresos en gastos administrativos y ganancias de más de 10,000 millones de dólares que no fueron para atender a los pacientes, atender a la gente. Mi mamá es farmacéutica, en una farmacia de la comunidad en Caguas todavía trabaja.
Y mami me cuenta como los adultos mayores van a la farmacia y cuando los planes médicos le alteran las condiciones de cobertura unilateralmente, sin notificarle, de repente no le cubren el medicamento y en lugar de las 30 pastillas no pueden pagar el deducible y le dice, bueno, pues licenciada, deme 10 pastillas y yo las voy a picar en 3 pedazos. Eso es una fatalidad con respecto a la responsabilidad de una sociedad más saludable. La idea es que los fondos de salud sean administrados por un cuerpo no político, por medio de una corporación sin fines de lucro, quienes manejen la gobernanza de esa corporación, que sean los actores de la salud, es decir, representación de pacientes ¿verdad?, que han sido objeto de impericia médica, de proveedores de servicios, y que haya un modelo de pagador directo al proveedor del servicio. Eso no significa que se van a prohibir las aseguradoras privadas. Podrán competir de acuerdo a los modelos de pago, a los servicios que dan. No es eliminarlo, no es para prohibirlo. ¿Ni regresar al sistema Arbona? No, pero se utiliza el sistema Arbona más bien para el modelo de lo que es salud primaria, para que haya acceso comunitario a lo que son las atenciones médicas, ya sea por medio de los centros 330, ya sea por medio de los que pueden ser instituciones comunitarias para dar ese servicio de manera primaria. Pero eso es conceptualmente, no se puede volver porque estamos a tercera década del siglo XXI, se desmantelaron muchas de las infraestructuras de salud. Así que Greta tiene razón en el planteamiento de que muchas personas no están recibiendo esos servicios y eso requiere también atender el tema de los médicos, la fuga de médicos. En una encuesta que se hizo por el Colegio de Médicos Cirujanos hace unos años, la principal razón que los médicos se estaban yendo del país en aquel momento, estoy hablando de cerca de hace 10 años, era por precisamente la lucha con los planes médicos en Puerto Rico. Así que el modelo como existe actualmente no puede ser. Hay que insistir en el gobierno federal que esos 2 programas que mencionó Grenda, Medicaid y CHIPS, que está dirigido a jóvenes y niños, que se pueda dar la exención en el tema de Puerto Rico para que puedan pasar en bloque como parte de la administración de los fondos de salud. Eso ya ocurrió en Puerto Rico en una ocasión, después de María, se le otorgó una excepción temporera con respecto al uso de esos fondos y yo creo que tenemos que insistir que sea permanente. Eso de la mano con la exigencia de paridad en los fondos federales con respecto a la salud. Y pues, ¿verdad? Habrá gente que dirá, Dios, Dalmau pidiendo paridad. Es que no tiene que ver nada con el estatus, tiene que ver que mientras seamos un territorio no incorporado, la potencia administradora, que son los Estados Unidos, tiene la responsabilidad de proteger a los sectores más empobrecidos para estar protegidos en términos de su salud. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma terminamos seguridad. ¿Cómo no? Llévatela, Chero. Aquí con el amigo Juan Dalmau, licenciado Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y por la Alianza. Licenciado, quiero que redondeemos el tema de seguridad. Tenemos una frontera, el archipiélago, el gobierno federal controla eso, los recursos se van allá a la frontera con México. ¿Qué hacemos para tratar de detener? Aquí entran armas, drogas, montones de contenedores en los muelles que no son examinados y entra la droga como mandar a pedir, qué sé yo, cualquier... Sí, como una entrega de delivery por ahí. De libro para la escuela. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, yo creo que hay que establecer unos vínculos más estrechos de colaboración con las autoridades federales. Nuestra realidad como territorio no incorporado es que, como señala, en aduana el control lo tiene la jurisdicción federal. En la Guardia Costanera también es jurisdicción federal. Y yo creo que en ese sentido tiene que haber unos aspectos de colaboración estrechos para que nosotros también de alguna forma participemos de fortalecer esa protección, porque Puerto Rico es utilizado como un trampolín para las drogas hacia los Estados Unidos, el puente. Y por lo tanto, ese debe ser el reclamo cuando tú comparas lo que son el dinero y presupuesto que se dedica para la frontera en México, pero están dejando abierto una frontera en Puerto Rico que está permitiendo la entrada de drogas hacia los Estados Unidos, lo cual causa otro tipo de problema en los Estados Unidos. Hay que hacer comprender que hay que fortalecer, ¿verdad?, esa vigilancia en el país. Usted lo que ubica es hacer en el interés de ellos nuestro problema, porque le va a resolver uno a ellos. Le resuelve uno a ellos y nos resuelve uno a nosotros. Y yo creo que en ese sentido tiene que haber una conciencia mayor de esa colaboración. Creo, Leo, y lo mencioné rápido, pero quiero profundizar en el tema del tratamiento salubrista a los drogodependientes, porque cuando yo hice la conferencia de prensa hace un par de semanas, desafortunadamente en esto que es, ¿verdad?, el dime y direte político de campaña, se me llegó a acusar incluso de que esa propuesta era porque yo era un narcotraficante, imagínate tú. Y yo creo que eso es una simplificación infantil de un problema profundo que hay en Puerto Rico, que es
primero, problemas de salud mental que puede llevar a adicción de sustancias controladas, problemas de lo que es un tema médico que debe tener supervisión médica, psicológica, de que personas que se encuentran en esas condiciones, en vez de tratarlos como criminales, se traten por modelos de atender lo que es la adicción. Ahora bien, eso no significa que la parte policíaca y de seguridad y lo que tienen que ver esos entendidos con las autoridades federales esté dirigido entonces a combatir el narcotráfico, que es el financiamiento de la droga. Me plantea el doble de los oficiales de la policía que tenemos hoy. Claro, porque tenemos que reconocer que tenemos un problema de seguridad, particularmente cuando el 85% de las muertes violentas en Puerto Rico son a causa del narcotráfico. Uno tiene que reconocer entonces que esa es el área que hay que fortalecer mucho más. Es la lucha contra el narcotráfico, no contra el drogodependiente. Se ha abierto una discusión en Puerto Rico que ya lleva algunos años de legalización de drogas. Se le llama ahora, ¿verdad? El cannabis medicinal y toda esta cosa. Se ve ya la marihuana de forma distinta en términos médicos. Eso es un cambio dramático de cuando yo me criaba, ¿verdad? ¿Hasta dónde debe llegar la sociedad? Y le pregunto a usted, como gobernador, la plataforma que usted promueve, ¿hasta dónde, si algo, movernos en la dirección de legalizar drogas en Puerto Rico? Mira, eso es un tema que no se puede tratar de forma general. Por ejemplo, la administración Biden emitió órdenes ejecutivas con respecto a las penalidades criminales de personas que utilicen el cannabis como ¿verdad?, un consumo recreacional, etcétera, y también como un consumo de salud, que es el caso de Puerto Rico, porque delegó entonces en territorios o estados la manera en que se iba a manejar. En el caso de Puerto Rico, el uso del cannabis está legalizado. Lo que pasa es que hay unos requisitos para obtener unas licencias, que en ocasiones, para ser honesto, muchas de esas licencias se piden de manera muy rápida y no es necesariamente porque ha habido un contacto directo con un médico o un supervisor de la salud. Pero dicho eso, otra cosa es, por ejemplo, el fentanilo. Otra cosa es, por ejemplo, el crack o la heroína, que son drogas potentes que generan. Ahí no puede haber un paso de legalización, porque son drogas muy potentes. Lo que hay que haber es un paso de supervisión salubrista a quienes tienen la adicción a el consumo de ese tipo de sustancias controladas. Quien plantee que Juan Dalmau, gobernador, la droga va a estar por ahí, todo use lo que le dé la gana, eso es falso. Eso es falso. De hecho, lo que creo es sí en ese enfoque salubrista y en descriminalizar al usuario. Si un policía interviene con una persona que tiene una cantidad de droga, no importa cuál, pero para consumo personal, no puede ser que vaya por la vía criminal para meterlo en la cárcel. Cualquier droga que le tomen encima. Exactamente, porque es para consumo personal y tiene que tener un enfoque. Fentanilo. Sí, porque tiene que ser para que rompa con el vicio, ¿verdad? Recuerda que también aquí hay otros modelos de, en un sentido, droga legalizada, los tratamientos de metadona, morfina, eso es droga. Lo que pasa es que bajo supervisión médica para que tú rompas con un nivel de adicción que puedas tener. Y por eso es que hay que verlo de una forma distinta. Ahora bien, en el caso del narcotráfico, combatirlo. Pero me parece a mí que tenemos que tener un enfoque y un acercamiento más médico con respecto a aquellos que tienen unas adicciones, ¿verdad? Vamos a volver a salud, donde lo planteó Grenda Rivera. Tenemos una tarjeta que ya lleva años, ningún gobierno dice que la va a quitar, aunque hubo mucha discusión cuando se estableció. Está el conflicto que ya usted describía entre las aseguradoras, el relevo del criterio médico por una persona o por el plan médico. Son debates muy álgidos en Puerto Rico y que parece estar todo el mundo consciente de que eso no debe ser así, pero no ocurre nada para evitarlo. ¿Qué usted haría? Mira, déjame decirte lo siguiente. Yo creo en establecer un sistema de salud universal que sea mediante una corporación sin fines de lucro, que esté gobernada por los actores de la salud, que va desde pacientes hasta los proveedores de servicios, administrando los fondos consolidados de salud y que puedan ser pagadores directos a ese proveedor de servicios, establecer actuarialmente las formas y modelos y cantidades de pago de acuerdo a los servicios que se brindan. Pero eso es un paso. Cuando tú miras la propuesta de patrianuevapr.com, tú vas a ver que yo coloco el concepto de una salud. Para el tema de salud, hay un aspecto que tiene que ver con las coberturas de lo que son planes médicos, y esa es la propuesta de un plan de salud universal y sacar a los intermediarios de lo que es el plan médico en Puerto Rico, a los intermediarios que son los planes privados, al igual que regular, si no eliminar, lo que es el tema de las PBM, que es otro problema, que son los intermediarios sobre el consumo de medicamentos. Pero también tiene que haber énfasis en la prevención, Leo. Y por lo tanto, para la prevención, en ese tema de una salud,
permite que haya una población más saludable, que al mismo tiempo no recarga ni los planes médicos públicos, ni tampoco recarga a lo que son los proveedores de servicios. Y de lo que poco que yo conozco de eso, porque yo no soy un experto en esas cosas, hay un tipo de pacientes que es una cantidad menor de pacientes, pero que encarecen enormemente el sistema porque tienen condiciones crónicas que requieren unos medicamentos carísimos y toda la cosa. Usted me está hablando a mí de reducir ese paciente con actividades preventivas en cuanto a su salud para que no llegue a ese grado crítico. Así es. Por ejemplo, cuando yo impulso el modelo de salud escolar, que haya intervención de parte de médicos para salud oral, para visión, para oídos, desde tempranas edades en las escuelas, para poder identificar lo que pueden ser precondiciones médicas. Hay cosas que tienen que ver con tu, ¿verdad? Con tu cuerpo, tu DNA o lo que fuera. Sí. Pero también te permite identificar aquellas que puedes manejar con anticipación y que puedes entonces atenderlas antes de que estés en unas condiciones más graves. En segundo lugar, lo que tiene que ver nutrición adecuada para nuestros jóvenes. Nosotros tenemos en estos momentos un problema de obesidad infantil en Puerto Rico, que son posteriormente los pacientes de diabetes, de pacientes de lo que es hipertensión, pacientes de lo que es enfermedades del corazón. Por lo tanto, tenemos una población cautiva en las escuelas públicas, pues vamos a impactarlos desde jóvenes para tener una población más saludable, actividad física, y a nuestros adultos mayores también. Es tanto lo que hay que educar ahí. Cuando le voy a decir esto, cuando yo tenía cerca de 18 años pesaba más de 200 libras y papi estaba bien contento porque el nene estaba bien saludable. Porque así se ve exactamente. Es una visión de lo que debe ser la salud. Es totalmente equivocada. Claro. Y ese niño o niña que hoy vemos obeso va a ser paciente de diabetes o tantas otras enfermedades cardiovasculares. Quiero que abordemos un tema que fuera en la pausa discutíamos y lo voy a presentar para luego de la pausa poderlo evaluar, y es la salud mental. Esto es un tabú en nuestra sociedad. Nos enfermamos del corazón, nos enfermamos de los riñones y es normal decirlo, hablarlo, discutirlo, ir al médico y toda la cosa. Pero hay un tabú con las enfermedades mentales y yo me he topado con tantas y tantas familias con un problema tan serio sobre esto que primero hay que eliminar ese tabú y hay que empezar a trabajar con las condiciones mentales en Puerto Rico. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero que usted me explique qué usted tiene en su plataforma de gobierno, porque yo creo que es una responsabilidad inmensa para todo candidato a la gobernación abordar este tema con medidas muy específicas e encauzar los recursos que se necesitan para este particular. Sé que usted tiene algo que plantearnos muy importante sobre eso, así que no se vaya, que volvemos rápidamente. Llévatela, Achero. Y disfrutando de este conversatorio con el licenciado Juan Dalmau, buen amigo de muchos años. Ya tenemos muchos años, ¿verdad? Sí, hermano. No tanto, pero 62 años ya mismo, en una semana. Ya estoy viejito. Estoy en la tercera edad. Voy a enmendar eso para que haya una cuarta, porque yo no quiero estar en la última. Yo cumplí 51 en julio. Y ese número está bonito. Eso te iba a decir. Y en mi espíritu de amplitud, seré el único candidato que llega con el 51 a las elecciones. Así que a los estadistas ya saben. Mira, licenciado, y yo a mí me gusta que los invitados se sientan como en casa. Yo me puse mi corbatita. Es una elegancia. Adiós. Y deja que vea el monito lo que trajo. Algo que usted le regaló hace un tiempo atrás. Pero bueno, hablamos de eso luego. Vamos a hablar de salud mental. Ese tabú social que por siempre hemos tenido, que tenemos que romper. Tenemos que hablar de la salud mental, y yo me propongo abordar este tema cada vez que tengo una oportunidad por el privilegio de estar en los medios. Claro. En su programa de gobierno, ¿qué hay? Mira, yo creo que eso es un tema fundamental, porque el tema de salud mental, primero, se ha tratado como un tabú, y además que hay unos elementos de prejuicios. Como tú señalaste antes de ir a la pausa, si tú tienes un problema del corazón, todo el mundo dice, mira, voy para el cardiólogo, me estoy tomando tal pastilla, o si uno tiene un problema de tal cosa, pues lo mismo. Pero cuando se trata de salud mental, la gente esconde o se siente que es algo como un defecto o que va a ser... decir que estoy loco. Exactamente. Y por lo tanto, hay que romper eso con educación. Pero también hay que dar herramientas. Yo, por ejemplo, trabajé legislación, no se aprobó, desafortunadamente, pero trabajé legislación con la Universidad Carlos Albizu en el cuatrienio pasado, y trabajé también con distintos psicólogos para cambiar el concepto de psicólogo escolar, que eso requiere unas especialidades muy particulares, a psicólogos en las escuelas, lo que puede ampliar el marco de profesionales de salud mental para impactar las comunidades escolares, que permitan tener un vínculo más directo con esa comunidad escolar, conocer a los estudiantes, establecer los espacios adecuados. Hay estudiantes que cuando acuden, ¿verdad?, a la asistencia de un psicólogo escolar, los atienden en la cafetería frente al resto de los estudiantes. En algunos casos
en el, ¿verdad? En el cuarto donde se guardan los materiales de conserje. Eso yo lo conozco. Okay. Y ha sido parte de ese trabajo que yo realicé el cuatrienio pasado. Y por lo tanto tenemos que especializar esto para que haya un tratamiento, que es lo que es, un tratamiento médico de salud. Claro. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las agencias concernidas, AMSCA, etcétera, que tengan las herramientas correspondientes para los tratamientos de salud. Lo que puede ser las coberturas del plan médico, en el caso del plan de salud universal, que hay unas coberturas para los tratamientos de salud mental en Puerto Rico. Pero la educación es fundamental, Leo, por lo que tú señalaste al principio, porque eso libera incluso a la persona que puede sentirse, que en ocasiones puede haber elementos depresivos, o que puede haber elementos que uno no se siente bien. El temor al rechazo de la propia familia, de los vecinos, de los amigos. Ese tabú hay que eliminarlo, licenciado, porque si no nos arrancamos. Así mismo. Porque puede haber la necesidad y tengo miedo de ir a buscar. Está el servicio allí, pero tengo miedo porque una vez entré allí me marcan. Así mismo. De hecho, casualmente ayer yo estaba en Calle y estaba reunido con personas de la industria lechera, pero también tuve una oportunidad de reunirme con distintas personas de comerciantes de Calle. Y una señora se me acercó en una parte y me dijo, para mí el interés principal es que atendamos el tema de salud mental, y me contó el tema de un familiar que se tornaba violento, etcétera, pero no había las herramientas profesionales y en ocasiones, por ejemplo, pues para poder expedir lo que puede ser una protección y que la persona reciba tratamiento de salud. Pues si el tribunal de Cagua cerró a las 4:30 de la tarde, entonces el evento que puede ocurrir a la 1 de la mañana, no hay. Ese es el famoso 408. Exacto. Y eso hay que reformarlo completo. La persona tiene que ir al tribunal, tiene que buscar la policía, tiene que buscar una ambulancia. Eso, una persona con pocos recursos o desconocimiento de dónde ir, sencillamente no hay forma. No hay forma, y por lo tanto, no solamente que el paciente no recibe el tratamiento, sino el familiar a cargo tiene entonces que enfrentar un proceso muy traumático, porque es un ser querido, pero que no está en condiciones, ¿verdad?, de que ese comportamiento pueda ser adecuado con respecto a los seres. Tenemos que pasar con Grenda Rivera, a quien antes de darle paso quiero agradecerle enormemente que nos ha acompañado durante estas 3 semanas en estos foros con los candidatos a alcalde de San Juan, a comisionados residentes y gobernador, haciendo preguntas muy puntuales, muy rigurosas, como es Grenda Rivera, una persona brillante, articulada y estudiosa de los puntos para ir específicamente. Adelante, Grenda. Dios mío. Así es, yo tuve el privilegio, le envío también mi saludo, tuve el privilegio de estar con ella moderando uno de los foros en este proceso de campaña, y siempre, como señalas, muy puntual. Muchas gracias a ambos, me siento muy halagada, muchas gracias. Yo sé que en esta hora quedan pendientes los temas de desarrollo económico, de vivienda y adultos mayores, pero es que no me puedo despedir sin traer el tema de Luma, que es el que está en boca de todos. Así que, además de repasar la propuesta del candidato Juan Dalmau, yo quisiera escuchar sus impresiones sobre esta vista congresional que se celebró ayer en el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso, vista a la que no acudió representante alguno de la administración Biden, del Departamento de Energía, no había representación de FEMA. Y básicamente, para resumir, para beneficio de las personas que nos ven y nos escuchan ahora, allí estaba Luma, estaba Genera, básicamente plantearon, por un lado Luma, que el atraso en la reconstrucción obedece a los procesos burocráticos de FEMA, a todos los requisitos ambientales y de preservación histórica. Por otro lado, Genera plantea que en Puerto Rico pagamos una de las tarifas más caras de energía dentro de todos los Estados Unidos, porque dependemos demasiado del petróleo. Y se empezó allí a puntualizar, a subrayar la importancia de seguir aumentando generación a base de gas natural. Parecía que los congresistas que sí estuvieron en esa vista, sobre todo los republicanos, estaban receptivos a esto y a pedirle a FEMA a que flexibilizara sus requisitos. De nuevo, impresiones de Dalmau sobre esta vista. Hay un receso electoral ahora en el Congreso, si él cree que esto va a llevar a algo, y si de alguna manera él entiende que con las reacciones y comentarios de los congresistas hay ambiente, estarían receptivos en el Congreso para su propuesta de cancelar el contrato de Luma y buscar otro operador. Grenda trae el tema medular de esta campaña. Yo he visto muchas campañas, esta campaña es monotemática, básicamente. Esto es Luma. Allí están los congresistas, y nos atendió la Subcomisión de Asuntos Indígenas e Insulares, licenciado. Así es, mira, para contestar puntualmente lo que plantea Grenda, yo creo que esta vista realmente lo que hizo fue retratar no solamente el fracaso de Luma
y Luma es consecuencia de las malas administraciones del Partido Popular y PNP. Luma no llegó como un castigo de un ser extraterrestre que nos impuso Luma. Fue la legislación que abrió la puerta y luego los intermediarios que le abrieron la puerta a Luma, que eran de las administraciones rojas y azules. Pero dicho eso, yo creo que esta vista demostró, Grenda, que las incomparecencias de los funcionarios de la administración Biden responden a su frustración con Luma y con Genera. Recordemos que aquí estuvo la secretaria de Energía a nivel federal. Montones de veces. Ha estado en varias ocasiones, pero en las últimas ocasiones que estuvo, fue enfática en su frustración con respecto al mal desempeño de Luma y Genera. Así que yo pienso que su incomparecencia se debe a que no iban a estar allí haciéndole coro a dos empresas que le han fallado malamente al pueblo de Puerto Rico y que no han utilizado correctamente los fondos con respecto a la reconstrucción de nuestro sistema energético. Esa es su lectura para la incomparecencia. La incomparecencia de la administración Biden a esta importante vista. En segundo lugar, yo creo que Nidia Velázquez, que ha sido en esto muy fiscalizadora con el tema energético, contrario a Jennifer González, Nidia logró también mostrar lo que estaba detrás del tema de Luma y Genera, cuando plantea que aquí hay un % mucho mayor de apagones, lo cual Luma tuvo que reconocer que era cierto, pero que, sin embargo, el año pasado Luma tuvo un aumento de ingresos de 17% con respecto al año anterior, lo cual, menos servicio, más ingresos para la empresa privada. Así que yo pienso que eso demuestra que estas dos empresas no responden bien al interés de Puerto Rico. Sobre el tema de lo que pudo haber sido las respuestas de republicanos y el uso del gas como un sustituto del petróleo, cuidado. Genera es una subsidiaria de New Fortress. New Fortress es una empresa matriz que le vende, es la principal vendedora del gas a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que este impulso sobre el tema de que ahora demos un paso hacia la gasificación es también un conflicto de interés porque Genera se va a estar comprando a sí mismo, que es New Fortress, el gas y por lo tanto es un pitcher y catcher. Sí. Y por lo tanto, rápidamente para redondear esta idea, entonces tenemos que enfatizar en lo que sí tenemos a nuestro alcance, que es el uso de energía renovable, que es el uso del sol. Aquí hay propuestas como las organizaciones Queremos Sol, que han hecho propuestas junto a ingenieros de energía en el recinto universitario de Mayagüez, que han hecho una estructura de cómo se pueden utilizar techos, estacionamientos y lugares para tener microredes energéticas de generación, etcétera, que no se recargue el sistema y de esa forma sí ser más efectivos con lo que es el impacto del cambio climático, con lo que es el impacto de los costos del petróleo o del gas. Yo creo que esos son los pasos que hay que seguir. Para efecto de la discusión, licenciado, asumamos que no es Genera la que controla las plantas, que es otra entidad privada que no tiene ese vínculo con esa matriz que usted acaba de señalar. Vamos a suponer que es otra. No tiene ese vínculo para tener ganancias por la venta del gas. Cuando yo leí a los republicanos hace un tiempo atrás, y lo repiten ayer en la vista, de que no podemos concentrarnos en esta cosa de las renovables como casi absoluto, sino que tenemos que atender que el gas está inmediato y que puede empezar a aliviar el problema sin descartar esa energía renovable. A mí ese planteamiento me pareció razonable, porque no ponemos todos los huevos en una misma canasta. No es todo la renovable y descartar totalmente el gas, o viceversa, sino que podemos contemplar ambas. ¿Qué a usted le parece eso? Sí, yo creo que puede haber un resguardo de manera complementaria en casos, ¿verdad?, en donde por razón de un huracán, de repente los modelos de microredes de placas solares o lo que fuera sufran unos daños, pues haya un complemento y pasa en otros lugares. De hecho, en países industrializados, Alemania, en Francia, etcétera, no han llegado a un 100% puramente de energía renovable. Pero no puede ser la prioridad. La prioridad yo creo que debe ser energía renovable, porque tenemos como isla en el Caribe, como archipiélago, tenemos la oportunidad de ese acceso al sol, más que al viento, más que al agua, aunque sí pueda haber modelos que impacten más bien según las regiones geográficas en Puerto Rico, que se puedan utilizar complementariamente. Diversificarlo. Y creo que es importante, Leo, como señalaste, porque el tema energético es un tema fundamental en esta campaña porque no es meramente el tema energético. El tema energético incide en el tema de la salud, todo. El tema de la educación, el tema del desarrollo económico. Si se va la luz aquí ahora podemos hablar usted y yo. Exacto, y no hay acceso para que la gente nos escuche, no hay acceso para información. O sea, incide en todo lo que es la vida diaria, lo que es incluso personas que se han visto impactadas emocionalmente al perder suministros alimentarios en sus neveras, perder enseres, etcétera.
Así que yo sí creo en la cancelación del contrato de Luma. Ajá, vamos ahí. ¿Cómo se instrumenta? Usted jura ante meridiano el 2 de enero, pasado meridiano, después del mediodía. ¿Qué usted se propone hacer? ¿Cómo bregamos con Luma? Mira, con Luma lo primero es pedir la carta de incumplimiento con respecto a sus obligaciones contractuales. El contrato de Luma tiene una disposición que permite la cancelación del contrato. Hay dos formas de cancelar el contrato. ¿Cuáles son? Una, que Luma haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones, que aquí no ha habido apagones, que tienen esas subestaciones, ¿verdad?, al día, que aquí no hay problemas, que sabemos que ese no es el caso, ¿verdad? Sí. En ese caso, si se cancela el contrato, hay que pagar penalidades porque es una cancelación arbitraria. Hay una segunda forma, que es en el caso de cuando Luma ha incumplido o una de las partes ha incumplido, otra de las partes puede rescindir el contrato. Eso hay que documentarlo, hay que probarlo. Y como se ha documentado de las propias comunicaciones oficiales de Luma y sus plataformas de información a través de lo que es el sistema de Internet, sus páginas de Internet, las veces que ha habido esos bajones, apagones, etcétera, ya eso está documentado. O sea que no hay que hacer mucho más ni muchas investigaciones porque ya con lo que se tiene ya se puede avanzar en esa dirección. Básicamente, entonces, una vez se cancela el contrato, se activa un proceso de transición de acuerdo al propio contrato. Esto no significa, y esto es importante para quienes nos ven, porque yo he escuchado a alguna gente decir unas barbaridades, no es que Luma va a coger un interruptor gigantesco y de on a off y el país se quedó sin luz. No pueden, primero no pueden, porque como tú sabes, legislación y reglamentación federal, entre ellos el Patriot Act, impide que utilidades fundamentales de la ciudadanía se vean interrumpidas porque eso va a la médula de lo que pueden ser incluso actos terroristas. Por lo tanto, Luma permanece en un proceso de transición mientras se establece un nuevo modelo de gobernanza, que no puede ser volver a la Autoridad de Energía Eléctrica. Sabemos que se había politizado, se había abusado, se había mal utilizado su presupuesto. Tiene que ser un modelo de gobernanza en manos de los conocedores de la energía. Ahí están profesores del recinto universitario de Mayagüez, los que son economistas en Puerto Rico. ¿Una entidad pública o privada? Una entidad pública que esté en manos de nuevo, en manos del pueblo de Puerto Rico, porque el servicio energético tiene que ser tratado como un derecho humano. No hay privatizadores. No hay privatizadores ahí. Yo he escuchado la propuesta de Jesús Manuel. Él lo que quiere cambiarle es el color del collar al perro, pero sigue siendo lo que es. Bueno, y por lo tanto, él plantea que podría ser privado, que podría ser pública o un híbrido. Eso me ha dicho aquí. Y yo lo que planteo es que tiene que ser pública, porque tiene que estar en manos del pueblo de Puerto Rico, porque están los intereses de salud, educación, desarrollo económico, etcétera. ¿Quién dirige eso para que no llegue el germen político por ahí y vuelva a destruir desde adentro para afuera? Exactamente. Tiene que aprobarse legislación para prohibir que a lo interno de ese nuevo modelo de gobernanza haya organizaciones político-partidistas, como sabes, en su momento las existieron dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Organizaciones claramente y reconocidas, PNP y populares. Así es, y entonces pasaban el cepillo y si tú no donabas, no eras el que te iban a dar el ascenso, el puesto, etcétera. Número 2. Que la gobernanza esté en manos de expertos de la energía. Entonces yo quiero decir esto, Leo, porque es importante para el país. Nosotros tuvimos el control de nuestro sistema energético en Puerto Rico y teníamos un sistema que era envidia en el mundo. Nosotros logramos desde la década del 40. La Autoridad de Fuentes Fluviales. La Autoridad de Fuentes Fluviales está en manos del pueblo de Puerto Rico y con el gobernador Togwell y con el arquitecto Luchetti se logró una energización del país con las dificultades topográficas que tiene Puerto Rico para la distribución, campo y ciudad. Postes y cables por todos los campos de Puerto Rico. Y estaba iluminado el país. Posteriormente, décadas más tarde, desafortunadamente politizaron. Cuando había más tecnología y más conocimiento, exactamente, y había más presupuesto y por lo tanto también se usó el presupuesto inadecuadamente. Pero se puede utilizar el concepto, no se trata de volver a la década del 40 del siglo pasado. Se trata del concepto de que nosotros no tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas un defecto en el DNA que no podamos manejar. Claro, tenemos capacidad, tenemos gente en el recinto universitario de Mayagüez, hay personas que han ganado premios a nivel mundial y sin embargo cuando han tratado de asesorar sobre estos temas, le cierran la puerta porque hay unos intereses económicos que lo que quieren es administrar los 16 mil millones de dólares que son la asignación para la reconstrucción del sistema energético en Puerto Rico. A lo largo de toda esta conversación le da mucho énfasis a la participación ciudadana en el componente gubernamental. En esa estructura que usted propondría, ¿quién tiene la mayoría? Porque pueden crear grupos, pero lo importante es quién tiene la mayoría decisional. ¿Quién la tendría? Mira, por ejemplo, tú tienes que también, además de los profesionales energéticos y lo que tiene que ver con administración pública, economistas, tienes que tener representantes de los consumidores y no solamente consumidores residenciales,
consumidores comerciales, consumidores industriales, que haya representación también de las grandes industrias que en Puerto Rico consumen energía eléctrica, y que el aumento en los costos operacionales debido, ¿verdad?, a la inestabilidad del sistema ha obligado que algunas estén amenazando con cerrar operaciones, y eso significa despido. Así que tiene que haber un ente democrático de todos los actores de lo que son, ¿verdad?, los consumos energéticos. Pero al final tiene que tener una mayoría, que nadie tenga, ¿verdad?, más peso que otro, sino que la representación democrática de la diversidad del país, que tiene que ver con las comunidades. ¿Lo nombra el gobernador? No, la idea sería que sean electos de acuerdo a los sectores que representan. Los, ¿verdad?, los del sector industrial escogerían qué representante tendría el sector industrial. Hago énfasis en esto porque por ahí es que puede venir la cosa peligrosa. Claro. ¿Quién es el que toma? Porque puede haber, hoy en día el representante del interés público, la autoridad. Es uno solo, por eso. Y no lo han podido ni elegir porque no cumplía, qué sé yo. Así es. Ahí está el ente, es democrático, tienen que votar, sí, pero déjame ver quiénes componen la mayoría, porque por ahí yo sé por dónde se van a ir, claro. la política van a desarrollar. Y por eso es importante que esa representación democrática sea diversa, de manera que no vamos tú y yo, porque tenemos el mismo interés, a hacer un bloque para derrotar a los otros por nuestros intereses, porque van a estar los distintos sectores, y entonces lo que va a ser el criterio principal en esas determinaciones va a ser precisamente el interés de tener un sistema robusto, accesible y democrático en términos energéticos. Quiere decir que Luma y Genera quedan fuera, viene ese ente, el negociado de energía, ¿permanece o no? Bueno, el negociado de energía, habría que evaluar la ley bajo ese nuevo ente, qué función podría tener. En términos de que es un ente regulador, es un ente de supervisión, es un ente de fiscalización, bajo qué herramientas. Tú has visto que el negociado de energía en estos momentos no ha sido eficaz con respecto a poder fiscalizar a Luma, y básicamente pues hay que ver qué herramientas y qué revisión. Estoy abierto. Hoy no está cumpliendo su función. Yo creo que no ha sido efectivo en términos de lo que el país esperaba, que era una fiscalización, una supervisión con respecto a la ejecución de Luma. Pero en su gobierno no tiene definido el rol que tendría. El rol que tendría se evaluaría de acuerdo a cómo se configura ese nuevo ente de gobernanza energética. Vamos a la Junta de Supervisión Fiscal, porque este es el ente que todo lo que hemos discutido aquí podría decirle, gobernador, eso no va. Porque esto ha llegado al absurdo, que si se enmienda la ley de tránsito para bajar las multas, y es unánime en Cámara y Senado y lo aprueba el gobernador, la Junta dice, no, porque vamos a recoger menos dinero, y eso afecta al plan fiscal y todas las cosas. La Junta busca perpetuarse, dice que no hay ningún presupuesto balanceado, pues entonces, pues, sencillamente ellos dicen cuándo se va, y será nunca, porque estas entidades adquieren vida propia. Y entonces no. ¿Qué ocurre con la Junta de Supervisión Fiscal? Mira, Leo, primero, yo soy como gobernador empleado del pueblo de Puerto Rico, no soy empleado de Luma, de la Junta de Control Fiscal. Y por lo tanto, lo que hay que establecer primero es que las propuestas de política pública, ellos han planteado públicamente que siempre y cuando tenga impacto cero en el presupuesto, no habría problema. Así que en el diseño de presupuesto tendríamos que priorizar en aquellas áreas, como tú señalas, qué vamos a hacer con los empleados públicos, qué vamos a hacer con los salarios de la policía, las enfermeras. Y si eso, quitando dinero que se malgasta en otras áreas, puede complementarse y no hay un impacto presupuestario, como tú dices, que tenga impacto cero. Pero más allá de eso, yo creo que hay un problema mayor, que es el que tú señalas, que es el elemento antidemocrático de un ente que se nos impuso por medio de promesa, que nadie elige, pero tiene más poder que los entes que son electos por los puertorriqueños. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando es, tenemos que adoptar un proyecto de país, Leo, proyecto de país, en donde la mayor diversidad de nosotros como pueblo vayamos con una sola voz al Congreso en un proceso político para que la ley promesa se enmiende y se elimine la Junta de Control Fiscal. Usted iría a la dirección de los demás partidos políticos para lograr un consenso amplio más allá del Partido Independentista de Victoria Ciudadana, para ir a solicitar que la Junta termine. Pero iría un paso más allá. Yo creo que tiene que haber representación de sectores de la salud. Aquí hubo legislación que se aprobó para regular aún más las aseguradoras privadas, para fortalecer más nuestro sistema de salud, y la Junta lo dejó sin efecto. Sectores de los pensionados en Puerto Rico, sectores académicos, sectores religiosos. Es decir, que sea un proyecto de país en su más amplia representación, para que en el Congreso, vínculos de la diáspora también, en donde el Congreso se vea en la necesidad de responder a un reclamo de país en Puerto Rico, porque la ley promesa contiene una parte que era necesario aprobarla, que era la protección frente a los acreedores, es decir, podernos ir a la quiebra. Pero le añadieron una Junta de Control Fiscal que no tenían que añadir, y es un ente penalizante que tiene una visión filosófica muy particular. Siempre que es para una función social, para el bienestar del país, dicen que no.
pero es cuando dar prebendas y ayudas contributivas a intereses económicos acaudalados que son ricos millonarios. Eso sí, no hay problema. Entonces, hay que explicarle al Congreso de los Estados Unidos como proyecto de país que no solo que es un ente antidemocrático, sino que es un ente penalizante con respecto a las limitaciones de desarrollo económico en Puerto Rico y protección social. La ley promesa dice que la Junta tiene que promover el desarrollo económico. Yo no he visto ningún proyecto en esa dirección. Así mismo es, a eso mismo iba. La ley promesa le impone a la Junta establecer unos informes y unos planes de desarrollo económico. Han hecho ninguno, Leo. Entonces, uno nota que lo que tienen es más bien el interés de, como tú señalaste, tomaron vida propia, un interés de protección a bonistas, un interés de mantener un control. La hora consultores, una cosa por ahí, sí, que la pagamos nosotros, chicos. Entonces, un país que está en quiebra, un país que lleva 17 años de contracción económica, que el último informe del Fondo Monetario Internacional nos iguala en última posición a Haití con respecto a un estado colapsado como Haití. Nos coloca en el mismo nivel de decrecimiento económico. Yo estuve en la legislatura un tiempo, usted también ha estado como legislador. Yo no soy pesimista. De ordinario, yo por ahí para abajo optimista, no importa cuáles sean las circunstancias. Sin embargo, con el tema de la quiebra, a veces tengo la impresión de que podemos salir de la quiebra martes y al miércoles por la tarde estamos quebrados otra vez. ¿Por qué se lo digo? Porque aún con la Junta de Supervisión Fiscal se aprueba en la legislatura un proyecto para darle a las cooperativas entre 300 a 600 millones de dólares para atender unas deficiencias, pero no se identifica la fuente de recursos. Entonces la Junta nos regaña con razón, porque seguimos aprobando medidas que no tienen el dinero. Porque los políticos quieren quedar bien con la gente. Y le dice, eso fue la Junta. Entonces, ¿qué medida usted tomaría para no entrar en la irresponsabilidad fiscal? Mira, yo propuse hace ya varios meses crear una entidad que sea una especie de ente de verdad y justicia. Me cayeron encima. Eso es que Dalmau quiere eso para la presión. Ya usted está acostumbrado a eso. Claro. No, pero era la manipulación. Dalmau viene a perseguir cacería de brujas. No. Si nosotros conocemos la verdad de cómo incurrimos en esta deuda, en ese modelo que se inventó el Tribunal Supremo de una deuda extraconstitucional, que eso fue lo que nos precipitó también la quiebra, entonces podemos enmendar leyes, podemos enmendar la Constitución y evitar incurrir en las mismas conductas que nos llevaron a la quiebra, Leo. Por eso es importante que el país sepa la verdad y que se sepa cómo incurrimos en esa deuda para no repetir los mismos errores. No es un proceso sencillo porque el pueblo tiene necesidades, son infinitas y los recursos son finitos, claro. no son irrestrictos. Por tanto, ¿dónde se establecen las prioridades? Pero seguimos con este diálogo tan pronto regresemos de la pausa. Oye, Chero, llévatela. Si le contáramos a la gente de lo que hablamos en la pausa, pero no lo vaya a hacer. Por favor. Pero debemos después escribir un libro de los segmentos fuera de tras bastidores. De estas cosas. Estatus político, desarrollo económico, la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso planteé la Junta, porque si nos vamos a mover de estatus en la dirección que corresponda, pues está de frente ahí la Junta de Supervisión Fiscal. En términos de estatus, licenciado, ¿cómo se atendería el asunto del estatus bajo su gobernación? Mira, el estatus es el issue. Vamos a comenzar por ahí. Yo creo, como tú señalas, aquí hay unos elementos de gobernanza en donde Puerto Rico tiene unas limitaciones estructurales por ser un territorio no incorporado, entiéndase, una colonia. Pero eso no se decide en las elecciones, porque en la papeleta no están las fórmulas de estatus. Es quién va a gobernar Puerto Rico como gobernador, con el voto de puertorriqueños que pueden tener distintas ideologías. Yo propongo impulsar una asamblea de estatus. En esa asamblea de estatus, los electores, estadistas, independentistas, libre asociacionistas, votarán democráticamente por unos delegados. Una vez electos democráticamente, con la función y obligación de atender el tema del estatus de Puerto Rico. Eso le quita de las manos al gobernador y a la legislatura estar metiendo la cuchara en los asuntos de estatus y se pueden concentrar en la gobernanza mientras este cuerpo electo por los puertorriqueños y puertorriqueñas a la luz del sol van a atender el tema. Entonces, se van a reunir en primera instancia los delegados estadistas, los delegados independentistas, los delegados de la libre asociación. Y van a confeccionar una propuesta. No hay delegados de Lela. No, porque la idea es descolonización y por lo tanto, si el Partido Popular como institución logra una definición de él afuera de la cláusula territorial, pues que la preparen. ¿De lo contrario? De lo contrario, pues no puede ser que continuemos con el territorio del territorio no incorporado. La colonia no es, porque es para un proceso, como si tú tuvieras un problema, ¿verdad?, del corazón y
pretendas que el médico te recete desayunar, almorzar y cenar patitas de cerdo. Está fuerte, porque esto hay que cambiar de médico. Entonces, si quieres superar la condición colonial, entonces no puede ser la colonia la opción. Entonces, una vez se preparan por cada una de las delegaciones su propuesta sobre la transición del estatus hacia la estadidad, la independencia o libre asociación, ir en conjunto como representantes legítimos electos por los puertorriqueños para atender el tema del estatus al Congreso. Y entonces allí hacen lo siguiente. Nosotros que estamos aquí, estadistas, independentistas, libre asociacionistas, podemos discrepar con respecto al estatus final de Puerto Rico, pero venimos en representación del pueblo con una sola voz a decir que llegó el momento que ustedes respondan. Respondan bajo qué condiciones, bajo qué transición, sobre viabilidad, responsabilidades y consecuencias de cada una de las opciones, sobre la estadidad, cuáles son las condiciones, cuáles son las consecuencias, porque tú y yo sabemos que podemos quedarnos aquí hablando hasta quedarnos sin voz de cómo sería la estadidad, cuáles serían los requisitos, si son supermayoría, el idioma. Dice que eso no es. Exactamente. Y entonces, una vez responda el Congreso con, ¿verdad?, la participación del Departamento de Justicia Federal, ¿verdad?, el Ejecutivo, las opciones que estén sobre la mesa con el vínculo con el Congreso de los Estados Unidos haber respondido, vuelve a Puerto Rico para que haya una votación de los electores con conocimiento de causa de cuáles son las fórmulas viables, cuáles son las consecuencias, responsabilidades y transición. Se trata de un proceso serio, democrático. Hay varias votaciones con respecto a esas opciones y participación del Congreso, que es con quien hay que hablar. La potencia administradora de Estados Unidos delegó en el Congreso el gobierno de sus territorios. Pues ahí está, el Congreso es con quien hay que hablar. No puede ser con simulaciones ficticias. Conceptualmente entiendo lo que usted plantea. Voy por partes ahora. Esa constituyente, ¿cuántos miembros va a tener? Bueno, eso va a depender de la legislación. Por ejemplo, en el cuatrienio pasado, yo presenté un proyecto en donde básicamente rondaba en los 30 o 27 miembros, de acuerdo a lo que se obtengan. ¿Tienen la misma cantidad de delegados cada ideología o no? No, va a depender de los votos que obtenga cada una, ¿verdad?, de las personas que son delegados. Quiere decir que si los estadistas son la mayoría del electorado, escogen una cantidad mayor de delegados en esa asamblea constitucional de estatus. Que haya un sistema de representación proporcional, que no sea el modelo que se usa constitucionalmente, y si obtienen la mayor proporción, van a tener esa proporción. Debo entender, hablo con usted, estoy brainstorming. Sí, hombre. Entonces quiere decir que los estadolibristas que entiendan que los han sacado, como ellos plantean, ¿verdad?, que los sacan de la discusión, que no están representados, o no votan, o si votan, debo entender, supongo yo, que la mayoría votaría por mantenerse unido a los Estados Unidos, votarían con los estadistas, y entonces el movimiento independentista queda con pocos delegados ahí. Puede ser ese escenario, puede ser un escenario en donde sabes que dentro del Partido Popular hay personas que creen un modelo de soberanía asociada. Claro. Hay otros que creen más en algo como lo que podría ser la opción de estadidad. Los populares o se quedan en la casa o votan por una de las opciones. Y van a tener que tomar una determinación. Ese es el proceso de descolonización. No es que se le está impidiendo participar. Es que lo que se está buscando es superar lo que existe. En el 2012 hubo una votación en Puerto Rico. Y en esa votación, un día de las elecciones donde más participación ha habido, en un plebiscito de esta naturaleza, 52% del electorado dijo que quería superar la actual condición territorial. ¿Usted le da validez a esa votación? Y yo le doy validez a esa primera pregunta porque en efecto es lo que existe. No era imaginaria. La segunda pregunta un poco era la lista de deseos que siempre se ha consultado, pero la pregunta era, ¿desea usted continuar con el actual estatus territorial? ¿Sí o no? La mayoría dijo que no. Mayoría dijo que no. ¿Y le da igual validez a la del 2020 donde dijo el 52.6 que quiere la estadidad? No, porque, digo, hombre, sacaron los votos. Pero lo que quiero decir es que no hubo un vínculo congresional para decir que esa opción que estaba definida... Sin entrar al Congreso, el efecto político aquí en Puerto Rico. Usted le da la validez de que el 52.6, la mayoría de los electores que votaron esa elección donde escogieron a legisladores del Partido Independentista Popular. Esa fue la expresión del electorado y eso es real. Usted reconoce que esa votación fue así, que la mayoría votó por la estadidad. Así es, y así fue certificado. Lo que estoy planteando es que después del 2020, ya estamos en el 2024, en 4 años, la única iniciativa que tuvo el gobierno del PNP fue unos delegados congresionales que se paraban con cartulina frente al Congreso y lo que hicieron fue caricaturizar un reclamo de descolonización que allá en las reuniones que yo he tenido en el Congreso nadie toma en serio, porque no lo ven como un planteamiento legítimo. Por eso el instrumento que yo estoy planteando no solamente saca de manos del gobierno el tema del estatus,
sino que se lo pone en manos del pueblo de Puerto Rico por medio de esos delegados y la voz final y la determinación final la tiene el pueblo mediante el voto directo. Tenemos que ir ya prácticamente a la pausa, pero quiero dejar esto en el tintero, y es que aquí hubo una votación en la Cámara de Representantes Federal con el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, donde contemplaba la estadidad, la libre asociación y la independencia. ¿Por qué si ya tenemos ese paso tan grande en esa dirección, tenemos 28 senadores demócratas también encaminados? ¿Por qué no tomar ese proceso y avanzar en esa dirección en vez de meternos en la Asamblea Constitucional de Estatus? Después de la pausa me explica su posición. Llévatela, Chero. Disfrutando de la conversación con el licenciado Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y por la Alianza. Licenciado, le preguntaba, ¿por qué no adoptar el proyecto que ya pasó el sedazo de la Cámara, por lo menos de los demócratas? Por los republicanos, a mi juicio, entiende que Puerto Rico sería un estado demócrata y jamás. Mientras que los demócratas están locos porque Puerto Rico sea estado. ¿Por qué no tomar ese proyecto? Mira, primero porque ese proyecto no surgió de un proceso de diálogo participativo de los puertorriqueños, ¿verdad? Tú sabes que primero se había presentado el proyecto de Jennifer González como un proyecto de admisión y se presentó uno de Nidia Velázquez, que era uno para una asamblea de estatus. Luego, entre ambas partes lograron un entendido con un proyecto que no es perfecto y que yo estoy seguro que de haber pasado el sedazo de las vistas en el Senado hubiese sufrido enmienda. Por lo tanto, no deja de ser un paso importante, Leo, ¿verdad? Hay que decirlo, porque es la primera vez que el Congreso, a través de la Cámara de Representantes, aprueba legislación donde no incluye la opción territorial. Importantísimo porque quiere decir que ya por lo menos desde la Cámara de Representantes como precedente están diciendo para resolver el tema del estatus político no puede ser opción el problema. Así es. Eso es un paso de avance, pero el contenido del proyecto no dio una participación más amplia. Incluso en las vistas públicas no participaron amplios sectores en Puerto Rico. El proceso que yo planteo le da no solamente a los electores en Puerto Rico desde el primer día la opción de escoger los delegados de su opción preferida, que esos delegados van a comenzar ese diálogo con el Congreso en representación del pueblo de Puerto Rico para negociar viabilidad, responsabilidad, consecuencia y transición de las opciones, sino que además luego con conocimiento de causa el pueblo de Puerto Rico nuevamente votaría democráticamente. Así que yo creo que en ese sentido el proceso que yo propongo es uno mucho más democrático, es uno más participativo, es uno que vincula al Congreso en términos generales con ¿verdad? Con este proceso. Digo, partiendo de la premisa que ellos accedan a lo que se está planteando. Bueno, claro, pero puede ser que el Congreso diga, recuerda que hay opciones que son de mutua determinación, que el Congreso diga, esta opción no es viable, o esta opción es viable bajo estas condiciones, pues que el país lo sepa. Yo creo, Leo, que los estadistas tienen derecho a saber de verdad, con todas sus letras, cuáles son las condiciones para la estadidad. Supermayoría, que es un tema que tú sabes que se ha debatido. Idioma. El tema de las agencias públicas en Puerto Rico, todo eso, que tú y yo podemos tener nuestra opinión. No, yo quiero que los estadistas sepan lo que dice el Congreso de verdad. En el caso de la independencia, esa transición hacia la independencia, los modelos de lo que pueden ser libre tránsito, ciudadanía recíproca, pues que el Congreso lo diga para que podamos votar con conocimiento de causa las condiciones de la asociación, que como sabes, una de las partes en cualquier momento puede decidir salirse de ese proceso. Como el matrimonio, tienen que estar los dos de acuerdo, pero para separarse basta con que uno diga que me voy. Entonces, pues todo eso lo tenemos que tener, pero con todas sus letras por parte del Congreso de los Estados Unidos, que al final del camino pues va a tener que participar de este proceso para que los puertorriqueños voten con conocimiento. Legislar. Usted de gobernador, para atender todas estas circunstancias que me ha explicado aquí, necesita pasar legislación, cambiar el Estado de Derecho en muchísimas instancias, enmendarlo, derogar. ¿Usted contempla lograr acuerdos con quien tenga la mayoría parlamentaria o usted parte de la premisa de que el Partido Independentista tendría mayoría en Cámara y Senado? Mira, la alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, tenemos candidatos y candidatas a todos los puestos legislativos. A todos. De distrito y por acumulación. De distrito por acumulación, tanto en el Senado como en la Cámara. Podemos ser una nueva mayoría, si tenemos el apoyo del pueblo. Usted apuesta a tener 14, ya sea de la combinación, ¿verdad? O de Independentista o de Victoria Ciudadana, los 14 que se necesitan en el Senado para ser mayoría y los 26 en la Cámara. En el caso de acumulación, por ejemplo, hay competencia fraternal entre las candidaturas por acumulación, que sabes que el derecho es a votar por uno. Así que María de Lourdes al Senado, Denis Márquez a la Cámara, representan, ¿verdad?, la oferta del Partido Independentista. Victoria Ciudadana
por la razón del pleito que se llevó, tiene los candidatos de Rafael Bernabe y Mariana Nogales como nominación directa. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos en todos los distritos senatoriales, en todos los distritos representativos, 2 candidatos por distrito senatorial, los candidatos que les corresponden sus distritos. Si tuviera mayoría, ese es fácil. Pero entonces, esa es la que iba. Si no tuviera mayoría, no hay duda de que, como hemos visto, va a haber una representación diversa en la legislatura. Yo tengo como parte de mi historial político la capacidad de lanzar puentes, dialogar. Yo creo que hay que cambiar la visión de que los gobernantes solamente se reúnen con los legisladores de su caucus. Yo creo que el gobernador tiene que lanzar puentes a que si tú eres miembro del Partido Nuevo Progresista en la legislatura, yo me voy a reunir con ustedes, o sea, me reúno contigo y te digo, ¿cuáles son tus prioridades legislativas? Pues tú me dices, son estas 20. Yo te puedo decir, mira, en estas 10 estamos de acuerdo, en estas 5 hay que enmendar unas cosas que yo tengo mis dudas. Y en estas no. Pues podemos construir sobre 15. Y mi experiencia legislativa debe haberte pasado a ti tal vez, pero en ocasiones yo presentaba legislación, por ejemplo, para la cobertura de planes médicos sobre el tema de niños síndrome Down que no eran cubiertos y que requieren unas atenciones a temprana edad para poder tener unas destrezas motoras de cara al futuro. Y porque tenía mi nombre no se aprobaba cuando iba dirigido a la dignidad de unos seres humanos que necesitan su protección. Así que no puede ser ese el criterio. Una vez pasan las elecciones, ya pasaron las elecciones, los que estamos electos tenemos la responsabilidad de gobernar para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y eso que usted señala de por tener el nombre, a veces ocurre dentro de la propia delegación a la cual uno pertenece. Así mismo es. Sí, porque si hay unas tensiones... Yo fui mayoría en el primer cuatrienio, en el segundo se supone que fuera mayoría, pero era la minoría de la mayoría. De la mayoría, lo recuerdo, tienes razón. Allí hay de todo. Así es, pero debemos romper con esas limitaciones. O sea, que el gobierno compartido que históricamente hemos conocido, ya sea porque el PNP está en la legislatura o en el Ejecutivo o el Partido Popular, sería una experiencia distinta con usted. Así mismo es, porque la gobernanza se tiene que ejercer lanzando puentes hacia otras delegaciones legislativas, porque fueron también electos y representan personas en Puerto Rico. Y la idea, Leo, que yo combato esta idea, la idea de que porque alguien sea PNP o alguien sea popular o alguien sea independiente o de Victoria o de Dignidad, que no puede aportar nada. Las tribus, la etnia. Por eso, que no tiene ni una buena idea. Eso lo que hace es desmovilizar la posibilidad de tener una mejor gobernanza y hay que tener esos diálogos. Todos los buenos e inteligentes esos son los míos. Y todos los malos están allá. Y no puede ser así, no puede ser así porque además no es cierto. A veces yo le digo a clientes míos, me deben estar viendo y escuchando, qué bueno que el pillo en esta industria es el otro y no tú. Sí, porque siempre mis clientes son los buenos y los malos siempre son los que compiten contra ellos. Digo, qué privilegiado yo soy como abogado que siempre me tocan los buenos. Digo, hay que ponerle chip a esta cosa, ¿no? Hay que ponerle chip a esto, pero el dinero que hay en el presupuesto de Puerto Rico consolidado, federal y estatal, ¿da para todas esas propuestas? Sí. Sin duda alguna, pero además hay que hacer unos modelos y hay algo de desarrollo económico, sé que el tiempo apremia, de lo que tiene que ver con el impuesto mínimo global, cómo podemos tener una inyección económica, traer capital extranjero y mantener las industrias que están en Puerto Rico. Hay que ofrecerles beneficios no contributivos. Eso es una inyección de $3.800 millones para el fisco. O sea que hay modelos para tener el dinero, revisar las contribuciones que hoy día no se cobran, ¿verdad? El gasto tributario. Y en ese aspecto, pues tenemos que considerar que tenemos dinero, pero hay que usarlo bien. Vamos a la pausa. Recomendación de almuerzo y el monito. Eso viene, no se vaya. Llévatela, che. Y aquí está el licenciado Juan Dalmau, que viene con su recomendación de almuerzo. Yo estoy enmayado, yo me levanto, ya me hizo las 12 del mediodía. ¿Qué se almuerza hoy, licenciado? Dígame. Mira, como tengo que cuidar, ¿verdad?, la figura, vienen por ahí los debates y eso, me tengo que ir un poco liviano. Suave. Pero una pechuga a la parrilla, encebollada, toda la cosa. Y arroz, habichuela, aguacate y tostones de pana. Sí, porque la proteína se fue light, lo demás, olvídate. Y eso es de fácil acceso, eso lo encontramos donde quiera. Así mismo, eso en cualquier esquina. ¿Quién ha estado regañando todo este tiempo? ¿Quién? El monito de Santurce. Dice, ¿y cuándo vas a traer a Juan? ¿Y me recordó algo. La gorra que me regaló Juan, yo quiero la gorra allí. Y hoy temprano yo verifiqué que tuviera la gorra, porque si no me busculió. Aquí está el monito. Dile allá, Juan lo felicita, extraordinaria campaña. Dice que están asustados por ahí. Sí, hay gente asustada. Ay, que le ponga la gorrita. Aquí está. Mira, sí, oye. La conservó. Él la quería usar, mírala ahí. Contentito el condenado. Oye, sí. Ahí está, compadre. Lo voy a invitar a la juramentación. Mira para allá. Va a estar por allí. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Con usted cerramos este ciclo que espero que haya sido de provecho para todo el pueblo puertorriqueño a las principales posiciones. La política usted sabe cómo es. Hombre, claro. De todo, toda la cosa, solamente 39 días.
eche para adelante. El pueblo es el que toma las decisiones sobre estos aspectos y en 39 días estaremos escogiendo a los hombres y mujeres que tendrán que dirigir a Puerto Rico. Oye, Leo, te quiero agradecer a ti este espacio y esta iniciativa que tomaste con todos los candidatos, ¿verdad? Porque es la oportunidad de, con amplitud, serenidad y diálogo, poder exponer nuestras ideas. No se trata de un soundbite, no se trata de pelea, de un minuto. Se trató de 2 horas en donde pudimos dialogar y con Brenda Rivera también intercambiar. Seguro. Te lo agradezco y te felicito. Gracias, licenciado. Eddie López continúa con los representantes de los candidatos de 8 a 10 de la mañana en Nación Z. En Telemundo, Hoy Día, Puerto Rico, continuamos. Y este servidor está esta tarde con Alejandro García Padilla y Rafael Lenín López en Primera Pregunta. Buen fin de semana a todos. Cuídense mucho, disfruten. Vean y escuchen a todos los candidatos y candidatas. Hay que tomar una decisión informada y por favor todos a votar el 5 de noviembre, todos a votar, que demostremos la fortaleza y la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico.